Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Edesur, el podcast. Este es un espacio pensado para que podamos abordar los temas que son de interés para el sector eléctrico, pero no solo para las empresas involucradas en el servicio eléctrico de República Dominicana, sino también para toda la ciudadanía. Aquí vamos a abordar temas que impactan directamente en el servicio que recibe la población. Y en el día de hoy, muy en particular, tenemos uno que es de bastante interés porque vamos a estar hablando del fraude eléctrico. Así es, Tania, en esta ocasión pues un tema relevante. El robo de energía no solamente implica pérdidas millonarias, sino que también pues impacta la seguridad ciudadana, y por eso en este día vamos a hablar un poco sobre qué implica el fraude eléctrico. Para hablar de ello tenemos, yo creo que a los mejores invitados que podríamos tener en esta tarde. Nos acompañan, y empiezo a mi derecha, nos acompaña en esta tarde el magistrado José Aníbal Carela. Él es el procurador interino de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico Pegase, popularmente conocido así. También está con nosotros Solange Reyes Guzmán, quien es gerente de Asuntos Penales de Edesur, y Bartolomé Robert, coordinador de seguimiento y control de fraude también de Edesur. Bienvenidos, bienvenida. Bienvenido. Bienvenido y muchas gracias por invitarnos a este interesante programa, ¿verdad? Ya, bueno, un placer para nosotros pues poder contar con la presencia de cada uno de ustedes. Para entrar de inmediato en materia, nosotros quisiéramos que le habláramos a esa ciudadanía que nos está escuchando. Cuando hablamos del fraude eléctrico, exactamente ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es? Bueno, cuando hablamos del fraude eléctrico, estamos hablando de un robo, ¿verdad? Y no es más que aquel que un ciudadano con intención comete, ya sea para su propio beneficio o para un tercero u otra persona. O sea que cuando nosotros nos referimos a fraude, en muchos casos se habla de hurto, estamos hablando de robo de energía, que puede ser al Estado, o sea, a Edesur, o puede ser a un ciudadano cualquiera que puede estar cerca de tu casa, puede ser tu vecino. Lo cierto es que esto está penalizado por la ley 125-01. Muy bien, y en ese sentido, el fraude eléctrico en la actualidad, ¿qué tan frecuente es? ¿Nos podrían decir un poco sobre esto? Bueno, la frecuencia no podemos decírtela exactamente con una estadística, porque estaría aquí lo que se dice en la criminología, que es una cifra negra. ¿Por qué? No tenemos una cifra exacta de lo que es la realidad social de todo lo que tiene que ver con la electricidad y las conexiones ilegales. Entonces, cuando hablamos de irregularidad y hablamos de fraude, tenemos que hablar directamente de la responsabilidad de un individuo ante una acción. Y la acción se le puede llamar robo, se le llama hurto, se le llama manipulación ilegal. Lógico. Para esto, el criterio per se que deberíamos utilizar es desde la normativa legal. Fíjate, ¿qué tan frecuente es este tipo de robo, este tipo de fraude? Bueno, a medida de que la tecnología se va desarrollando, así de frecuente se hace este tipo de robo. Porque cuando ahorita probablemente Morrobel comience a hablar de los diferentes tipos de fraude eléctrico, tú te vas a dar cuenta la modalidad de los tipos de modalidades que existen en este sistema. Por lo que cuando hablamos de la frecuencia, como decía Solange, se está haciendo muy frecuente. Eso trae como consecuencia que nosotros, como Pegase, ustedes como Edesur y todo en conjunto, tengamos que llevar a cabo programas preventivos. Porque esto es prevención, persecución y sanción. ¿Estamos claros?
Entonces, claro que sí, que se está haciendo muy, pero muy frecuente. Aunque no podamos medir ese tipo de frecuencia, por lo menos lo percibimos. Porque cuando tú dices, bueno, 5 años atrás, en los tribunales tú ibas, 2 años atrás, y te hablaban de un tipo en un tribunal. Bueno, la ley 125-01 decía el juez, verifiquen a ver si hay un caso por ahí. Si hay uno, vamos a conocerlo para ver si no está en condición, aplazarlo. Ahora no. Ahora, de la forma con que se están trabajando las instituciones, con la frecuencia con que se están dando este tipo de delito, ahora tú te vas a encontrar con que, por ejemplo, Solange, ¿cuánto esta semana nosotros hemos tenido? Bueno, más de 50 casos en los tribunales, que eso parecería anteriormente una utopía, claro, y ahora mismo se convierte en una realidad. Y estamos hablando solamente, como dice el magistrado Carela, estamos hablando de los casos que subimos, o sea, tanto los abogados de Edesur como los fiscales de Pegase. Pero imagínense, vienen las renuncias detrás de eso, vienen las querellas, viene todo un organigrama, lo que tiene que ver con las acciones que nosotros cada día ejecutamos para al final llevar estos casos a un debido proceso y llevar, valga la redundancia, a la judicialización del proceso. Ya. Bueno, el magistrado lo adelantó. Yo quisiera aprovechar y preguntarle a Morrobel que nos hable un poquito de cuáles son los diferentes tipos de fraude que ustedes logran detectar en su trabajo diario. Y en ese sentido, ¿hay algún tipo de fraude que ustedes entienden que impacta más en términos técnicos o económicos? Bien, gracias. Una buena pregunta esa. Mira, la cantidad de fraude que se están llevando a cabo en la actualidad, como decía el magistrado, es enorme. La variedad de fraude. Si bien es cierto que hay 2 tipos de fraude que se pueden ejecutar, para dividirlo en cierta forma, que son fraudes que son de tipo permanente, fraudes que son esporádicos. Me explico. Cuando se conecta una conexión directa, a eso permanece para siempre, hasta que se detecta o hasta que se quita. Pero hay fraudes que se ejecutan que de forma esporádica, que todos los meses hay que ejecutarla. Ese tipo de fraude puede ser por apagado del medidor en tiempos específicos del mes, colocación de medidores mostrenco que no les pertenece a ese suministro, lo colocan por varios días, 20, 25 días del mes, y luego lo retiran y colocan el medidor que le corresponde a él para que le facturen esos 5 días de consumo que va a registrar el medidor. Otro tipo de fraude que se ejecuta también en esa modalidad es en la noche, los clientes se yompean, quitan el medidor y colocan cable. En ese momento, la energía que están consumiendo no va a ser registrada en el medidor porque el medidor no está colocado. Ese tipo de fraude evidentemente se coloca en horario nocturno y es en ese horario que debe ser intervenido para poder ser detectado. Sin embargo, nosotros hemos levantado actas de fraude en ese tipo de fraude porque hemos dado la voz de alerta a la Pegase y la Pegase ha conformado equipo para salir, ya sea en horario nocturno o en la madrugada ya cuando está amaneciendo, antes de que retiren el medidor. Por lo que te quiero decir que en nuestra unidad, que es de Sur Dominicana, te podemos decir que no hay un tipo de fraude que se cometa que nosotros no lo detectemos. Eso queremos decirlo porque hay personas que reciben la venta de lo que hacen fraude, el compromiso, o le venden al cliente la idea de que nunca va a ser detectado el fraude, que ellos le van a ejecutar. Cosa de que el cliente acceda y proceda a cometer el fraude. Sin embargo, podemos decirles que no se lleven de ese tipo de personas que están vendiendo la idea que los fraudes no se van a detectar. Todo tipo de fraude que se ejecutan, por lo menos podemos garantizar que en el Sur Dominicana lo van a detectar. Decimos que en nuestra estancia de denuncia a la Pegase,
hemos detectado unas 15 modalidades de fraude. Ya le dije que habían dos tipos de fraude, ¿verdad? Uno que son permanentes y otro que son esporádicos. Pero en esos esporádicos hay una variedad de casos de fraude que se ejecutan, que necesariamente llevan a lo mismo fin de apagar el medidor, de reducir lectura, muchas veces, que en ese tipo de fraude, de reducción de lectura, es con seguimiento que se detecta también. Los tipos de fraude que son ejecutados de manera esporádica es con seguimiento que se pueden detectar. O sea, tú vas al suministro a verificar y tú no vas a encontrar ningún tipo de irregularidad ahí, porque se está ejecutando en un momento dado. Y para eso hay que darle el seguimiento debido. O sea, en otras palabras, los tipos de fraude que nosotros como unidad que detecta la irregularidad y la denuncia, podemos decirte que el fraude más difícil de detectar es el fraude en el que tienen dos medidores con la misma numeración. Ellos crean una carátula con la misma numeración del medidor que le corresponde en otro medidor y lo colocan. Cuando van a verificar, cualquier brigada que vaya a verificar va a encontrar el medidor correcto, porque no se van a fijar en más que el número de medidor que coincide. Pero sin embargo, cuando van a facturar, ellos ponen el medidor que en realidad les pertenece a ellos, que tiene una lectura muy baja con respecto a la otra que duraron más tiempo con ellos colocados. Ese tipo de fraude, evidentemente que es muy difícil de detectar en cuanto a lo técnico. Nosotros como técnicos más difícil de detectar. Okay. Y en ese mismo sentido, Morrobel, sabemos que el fraude no solamente es ilegal, sino que también es una acción muy peligrosa. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden dar bajo esas acciones que se incurren en el robo de energía? Bien, sí, son muchos los riesgos que se pueden presentar ante un fraude eléctrico. En ocasiones se quedan sin energía varias viviendas por la acción de la persona que está ejecutando el fraude. O sea, que hay un impacto inmediato. Igualmente pueden ocasionar daño físico a la persona que está ejecutando el fraude por cortocircuito. Pueden averiar los transformadores también. Recuérdense que un transformador está conformado para dar una cantidad de energía a una serie de circuitos, una serie de viviendas. Cuando se conectan más cargas que la que el transformador puede alimentar, entonces el transformador puede ser averiado también. Muchas veces se quedan innumerables casas sin energía porque la persona que está ejecutando el fraude ha provocado un daño al transformador. Eso puede pasar. Igualmente, en un daño específico también que se puede presentar, no comúnmente pero se ha presentado también, que se han electrocutado personas ejecutando. Sí, pérdidas de vidas. Correcto, ejecutando un fraude. Todos esos fraudes, todas esas acciones fraudulentas conllevan a unos riesgos que son evidentes. Y el cliente que paga por eso o que ejecuta, porque muchas veces es el mismo cliente que lo hace, otras veces le paga a una brigada, a un técnico, lo que sea, que le haga el fraude, puede estar sometido a ese riesgo. No solamente sometido al riesgo de seguridad de manipular las instalaciones eléctricas, sino también a todo lo que tiene que ver con lo que es extremadamente peligroso, lo que es extremadamente riesgoso para la sociedad. O sea, manipular lo que es el sistema eléctrico, caer en este tipo de fraude, lo que vincula directamente al ciudadano con el fraude es la acción. Claro. Y bueno, agregar, ustedes que son abogados pueden dar más luz en esto, agregar que se trata de una acción que además te puede llevar a los tribunales, que a veces estimamos el riesgo físico, pero también la pérdida de libertad que implica el cometer este tipo de actos. Entonces, pero usted habló de varias modalidades, más de 15 en una. Y uno se pregunta, en días pasados se hablaba de una cifra de que hay más de 800,000. Sabemos los riesgos, sabemos que nos pueden meter preso por esto, pero la población sigue en eso. Más de 800,000 personas conectadas ilegalmente me parece una cifra alta.
¿Ustedes tienen actualmente una idea de qué tantas personas pueden estar cometiendo fraude eléctrico, además en todas esas modalidades que acaban de mencionar, magistrado? Mira, cuando el señor Marrancini habló de esa cifra, porque fue él que habló de esa cifra en uno de las reuniones que hace el señor presidente de Seguridad Ciudadana, me parece, la mesa de trabajo, mucha gente se sorprendieron, dijeron, eso no puede ser cierto. Óyeme, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, no es cierto. Pero no es cierto porque es más de esa cifra. Y la gente pensaba, es que no es cierto porque no pueden haber 800. Yo diría, dándole aquiescencia a lo que el señor Marrancini decía en ese momento, no es cierto porque no es esa cantidad, es que es mayor que esa cantidad. Increíble. Aquí hay sectores que el 5% de los ciudadanos no pagan energía. Entonces, hay que crear un estado de conciencia en la población que si tú no pagas la energía, va a tener un momento que va a haber un colapso, hasta por falta de pago que no va a ser posible darte la energía. Pero yo quiero como que retomar, no quiero que se me vaya el punto que Monrobel y Solange estaban hablando del riesgo. Decían ellos, bueno, alguien está manejando un circuito, sustrayendo energía, está instalándole, que puede ser una brigada cualquiera, instalándole a un señor. Pero ¿qué sucede? Lo de riesgo para esa persona es lo de menos en ese caso, porque él puede tumbar un circuito, por ejemplo, que haya un hospital. Claro. Y en ese hospital pueden haber ¿cuántos niños? Muchos. En situaciones delicadas. Pero ¿cuántas cirugías no pueden estar haciendo en ese momento? Y que probablemente ese circuito lleve a que hayan, y se han dado, señores, muchísimos muertos. Ahí hay un crimen de lesa humanidad. Peor entonces. Entonces, hay que crear la conciencia a la población. En el entendido de que cuando a ti te llega alguien proponiéndote lo siguiente, ¿cuánto tú pagas? Yo pago 10,000, yo pago 8,000. No, yo te voy a poner a pagar 3. Señores, como decíamos Robel ahorita, a las EDE no es verdad que tú lo vas a engañar, porque si tu proporción, tu margen es de 8,000 pesos, 7,000 pesos, 5,000 pesos, inmediatamente ese consumo comienza a bajar. Hay una computadora que le va a decir, pero ven acá, ¿qué le pasa a Pedro que está en esto? Entonces, vienen y hacen un levantamiento. Dice, bueno, aquí hay alguien sospechoso. Presentan una denuncia ante la Pegase. La Pegase entonces estudia la denuncia, solicita un allanamiento y va y le hace el allanamiento. Ahí encontrarán el fraude. ¿Entiendes? Muchas veces, esas brigadas que van y te montan el fraude, cuando ya ellos entienden que tú has recuperado algo a los 3, 4, 5 meses, ellos mismos te denuncian. Y son tan descarados que ellos mismos van a desmontar lo que claro ellos que mismos sí, instalaron. claro que sí. Así. Entonces, hay que crear conciencia sobre esa parte. Que si bien es riesgo para quien está montando el fraude, el robo, mucho más riesgoso es si tú tumbas un circuito de un hospital, o no solamente eso, un circuito de cualquier institución, como la misma EDE en su modo operandum, tú le tomas un circuito y eso trae pérdida millonaria. Desde que el empleado deja de trabajar, le bloquea una computadora y le pasa un problema, entonces ahí ya hay un problema también económico. Sí, eso es así, pero Marrancini hablaba de la cantidad de conexiones directas que hay. Pero ahí no está incluyendo los tipos de fraude que existen con clientes que tienen contrato. O sea, cuando hablan de conexión directa, son usuarios que no tienen contrato, ¿verdad? Están conectados a las redes. Pero, ¿y los que están con contrato y tienen fraude? ¿Te das cuenta que son más de 800,000? Claro, evidentemente que el fraude, en la medida en que los empleados
de las contratas, que son los que ejecutan las acciones en las distribuidoras, salen de esa contrata, por cualquier motivo que sea, en esa misma medida se difunde la propuesta de fraude a los clientes que pagan energía. Y si bien es cierto que, como dice el magistrado Carela, se persigue el fraude, hay mucha condena, hay muchos casos en los tribunales, no menos cierto es que hay una cantidad de casos en los cuales no se han podido todavía penalizar, no se ha podido levantar ni siquiera acta de fraude. Entonces, ante esa situación, cuando hay un cliente que está pagando la energía, pero ve otro conectado y no le pasa nada, eso lo induce a él también a hacer lo mismo para no pagar. Y cuando viene una brigada y le ofrece, mira, te voy a ejecutar una acción en la cual tú vas a pagar menos del 10% de lo que está pagando, bueno, hay una persona que no tiene mucha integridad, se deja llevar. Y usted menciona una frase que también la mencionó el magistrado Carela, brigadas. Parece ser que el fraude es más común en personas que han pertenecido a la institución, así sea de manera contractual, que luego que son desvinculados, entonces salen a cometer el fraude. ¿Es así? No solamente los que han sido técnicos de la contrata, sino los que son de la contrata. Incluso estando activos. Yo entiendo que una gran cantidad de técnicos que trabajan en contratas venden fraude, le proponen fraude a los clientes. Y cuando detectan irregularidad y cuando están verificando, igualmente negocian con ellos. Mira, no en todos los casos, ¿verdad? Pero en muchos casos le dicen, mira, tú tienes una irregularidad, si tú no me das tanto, pues yo la voy a denunciar. Y eso se convierte evidentemente en una corrupción. ¿Entiendes? Claro. Esa es la verdad, lo que está pasando en las distribuidoras. Tú quieres, te voy a plantear de ese tema un ejemplo sencillo. Hace poco yo fui a un colegio dirigido por una monja y me confundió a mí. Yo le dije que trabajaba en la Pegase, eso es el sector eléctrico, y la monja me decía, pero mire, yo estoy aquí, y voy a mencionar un pueblo del Cibao, no voy a mencionar el pueblo. Sin embargo, yo duré como 5 años en el sur. Pero son los de la guaguita que andan ahí, que instalan los fraudes, los robos. Son ellos que van y proponen. No hace tampoco tanto tiempo que hubo alguien que tenía un negocio de Santiago que se me acerca y me dice, ¿cómo es esto? Si son los mismos de la guaguita, que te van y te instalan el medidor, y te van y te cambian el alambre, que te dicen que te pueden resolver eso. Esa es una situación que yo creo que se maneja con un grado de conciencia. Hay que decirle al empleado, mira, tú tienes tu seguro, tú ganas tus centavitos, tú no tienes que ir, qué sé yo, a un colmado, tal vez tú vas a un supermercado, pero tú tienes tu tarjeta que cuando cobras tú vas, lo que tú coges prestado lo pagas de aquí. Entonces vamos a crear conciencia que de eso es que tú vives y tú tienes que cuidar esa institución. Y un agravante, perdón Solange, que quizá tú puedas abundar en ello, por el hecho de que ya, aparte de los daños que habíamos mencionado, estamos hablando de que hay un daño moral para la empresa, porque son personas que andan en un vehículo que tienen un rótulo que dice de sur, entonces la gente lo que percibe es que la misma empresa es la que está haciendo el fraude cuando es la empresa perjudicada por el fraude, ¿no? Desde la empresa actualmente y la gestión que viene encabezando el señor José Luis Actis, tiene un gran empeño en esto, en esta persecución, en que esos contratistas no salgan por las puertas con nuestras herramientas de trabajo solamente por decir que trabajan en el sur, sino que den cumplimiento fiel a lo que nosotros traemos abanderando, que es hacer las cosas correctamente a favor de la sociedad dominicana. Pero sin embargo, no quiero dejar pasar este eje temático con relación a la desigualdad social. ¿Por qué? Porque todos estos ejes y parámetros que hemos tratado anteriormente, tanto el señor Morrobel como el magistrado Carela, parte de algo que también hacía hincapié el magistrado Carela. En esa desigualdad viene el factor de la educación.
al nosotros tener tanta vulnerabilidad con relación a la educación, no creamos una conciencia. ¿Qué significa tener energía? ¿Qué significa que en un poblado desolado haya esa lucecita que permita que ese habitante pueda ver una televisión, leerse un libro? Ese grado de concientización es algo que nosotros estamos tratando de crear en cada uno de los usuarios y de los ciudadanos que forman parte no solamente de DESUR, sino con nuestros compañeros, con las personas que están ahí cerca, con los cursos, con la adaptación, que ellos vean cuál es la gestión que se está utilizando para que ellos creen conciencia de lo que significa no hacer un fraude, o no realizar un fraude. Fomentando desde el mensajero hasta la más grande autoridad de DESUR, que es importante cada uno de los ciudadanos que están afuera, pero que no conocen la forma. Por eso yo creo que es tan importante este podcast de lo que es el fraude y crear conciencia a la ciudadanía del significado, de cuáles son las consecuencias, cuál es el régimen de consecuencias. Claro. Así es, como dice Solange, y en ese mismo sentido, cuando el ciudadano detecta el fraude eléctrico, es importante saber a quién me dirijo, si es a EDESUR o es al Ministerio Público. ¿Nos puedes a ambos. A ambos. Nosotros, por ejemplo, cuando nos llega una denuncia formal, sí la llevamos, porque el medio de nosotros llevar una investigación es Pegase. O sea, Pegase es quien a nosotros nos conduce a la judicialización de un proceso. En este caso, nosotros somos la víctima. Okay. Somos la víctima, pero tanto por el Pegase, nosotros, nuestras redes también, nuestras redes sociales están abiertas a que nos muestren, y les invito tanto al público aquí presente en cámaras que realmente estén activos con estos, o sea, que vayan a nuestras redes sociales, que presenten a las personas, que envíen videos, que hagan fotos, porque es la única manera de nosotros dar seguimiento, porque no podemos tener ojos en todas partes, pero sí podemos hacer el trabajo para que a través de la ley, podamos lograr llevar a un caso, a un debido proceso, a un proceso de judicialización. Solange, y cuando detecta un fraude que afecta directamente a la empresa EDESUR, ¿cómo se da el proceso para llevar el caso a los tribunales? Desde que ustedes reciben la denuncia hasta que cae en manos de Pegase, primero, luego en los tribunales. ¿Cómo es el procedimiento? Sí, bueno, nosotros recibimos una denuncia y lo que hacemos es montar el expediente a través de un procedimiento de denuncia, lo llevamos hacia Pegase, pero con todas las herramientas procesales, o sea, todo lo que es prueba. Para nosotros le llevamos esa denuncia a Pegase, el magistrado junto con su staff prepara el expediente, lo viabiliza, nos solicitan algún tipo de documentación si la consideran necesario y ellos encaminan el proceso ya para el debido proceso, valga la redundancia. Mira, déjame argumentar algo ahí, escúcheme, magistrado, como dice bien Solange, ellos son los abogados, que son los que formalizan una denuncia a la Pegase. Sin embargo, la brigada que nosotros manejamos son brigadas que van en el terreno, ¿verdad? Y verifican irregularidades. Esa es una forma de nosotros denunciar. Si ella recibe una denuncia, bueno, pues ella procede. Pero nosotros no solamente tomamos evidencia de alguna denuncia que se nos haga, sino que también detectamos irregularidades. Y esas irregularidades le tomamos las evidencias, hacemos un reporte técnico que se elabora y entonces se lo pasamos al abogado para que ellos entonces procedan con la denuncia formal a la Pegase. Es bueno decir que cuando la denuncia es por sustracción de energía a la distribuidora, el procedimiento que sigue es ese. Tomamos nosotros evidencia,
verificamos primero si hay un medidor que está con sospecha de fraude, le hacemos unas pruebas de integración al medidor para ver si está registrando correctamente o no, pero como el laboratorio es que tiene que decir con exactitud cuál es el subregistro que está presentando, si es que está presentando, hay que enviarlo al laboratorio. Entonces la PEGASE, de acuerdo a la ley, es que tiene que enviarlo al laboratorio del INDOCAL. Pero a través de la denuncia que hacen los abogados, ¿me entienden? Ahora, cuando la denuncia afecta a un tercero, no a la distribuidora, entonces tiene que ir a la PEGASE a poner su denuncia, porque ella, conjuntamente con un representante de la superintendencia, y el apoyo de nosotros también, de brigada de nosotros, pueden verificarlo. Y si es así, el magistrado tiene entonces los conocimientos de la explicación de qué se hace al respecto. Mira, vamos a ver si podamos, de una manera un poco pedagógica, explicar la situación para que la población, no es que ellos no han explicado lo que es, eso es así. Primer paso. Las EDES se dan cuenta o perciben que puede haber un fraude en tal lugar. Ellos entonces, con sus equipos, hacen el levantamiento, comienzan a recabar pruebas, pero pruebas para presentar una denuncia. ¿Estamos claros? Entonces, cuando ya tienen todos los elementos necesarios de la denuncia, entonces van a pegarse con esa denuncia. Miren, nosotros sospechamos que Pedro Pérez, muy mencionado Pedro Pérez, en derecho Juan, penal. El hermano muy famoso también. Se sospecha que está cometiendo un fraude eléctrico por tales y tales y tales y tales razones. Especifican, los desglosan todo ahí. Llegó la denuncia a Pegase. En Pegase entonces nosotros estudiamos la denuncia para verificar si tiene mérito. Si la denuncia no tiene mérito, se la devolvemos otra vez a ellos y le decimos por qué no tiene mérito y lo que tienen que hacer. Pero si tienen méritos, entonces nosotros lo que hacemos es que hacemos la solicitud del allanamiento, o sea, la intervención, porque esa parte no se puede hacer sin el Ministerio Público. El único que tiene calidad para solicitar un allanamiento, una intervención, donde vaya la Superintendencia de Electricidad, que es un técnico que es totalmente imparcial, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí estructurada, qué sé yo cuántas, cuando ustedes ven ese operativo amplio, tenemos 10 denuncias. Esas 10 denuncias las solicitamos al juez. Cuando el juez o la jueza, entonces, viene y nos entrega las órdenes de allanamiento, entonces estructuramos los equipos con los técnicos de EDESUR, los técnicos de la Superintendencia de Electricidad y los fiscales. Ahí está. Entonces, ahí vamos y no le tiramos al ciudadano y entonces ahí es que se verifican los diferentes fraudes que Morrobel y Solange han explicado. Ahora bien, terminamos con esa parte. Ahí, ¿quién es la principal víctima? EDESUR. Pero hay otro tipo de fraude que es cuando el vecino, por ahí va, el vecino le sustrae energía al otro vecino. Me doy a entender. A mí me está llegando la energía de 3,000 pesos y yo tengo 2 años pagando 3,000 pesos de buenas a primeras. Encuentro con que se me dispara la energía. Bueno, ya me está llegando de 5, ya me está llegando de 6. Bueno, no hace tanto que alguien me dijo, Carela, yo quiero denunciar que a mí mi consumo era de 6,000 pesos y ya lo llevo en 21. Entonces, en ese caso, ya la denuncia no es, ese ciudadano no va a ir a denunciar a EDESUR, va a ir a denunciar a la Pegase. Valga la redundancia, la Pegase. Y aquí entonces nosotros también le entregamos un brochure para que vea lo que es eso. La Pegase estructura un equipo igualito porque es un denunciante, nada más que es un ciudadano, un tercero que es un cliente de EDESUR, pero le están robando la energía. Entonces solicitamos un allanamiento para esa
para ir a hacer un levantamiento ahí. Y ahí entonces los técnicos, que es igualito que los demás allanamientos, hacen el levantamiento y dicen, mire, aquí es que está la situación, su vecino le está consumiendo. Y ustedes dirán, ¿y qué se hace ahí? Lo citamos a Pegase, ya ahí no participa Edesur, porque ya es entre dos particulares. Lo citamos a Pegase y en Pegase le decimos, mire ciudadano, desde enero a esta persona se le disparó la energía y nos dimos cuenta que es usted que se la está sustrayendo. Nos cuidamos para decirle ladrón, ¿eh? Nos cuidamos para decirle que usted se la está robando, que usted se está sustrayendo. Y aquí está la prueba. Otra cosa muy importante, cuando ese ciudadano va a denunciar, tiene que llevar la prueba. ¿Me di a entender? O sea, si él entiende que el vecino es que le está sustrayendo, tiene que llevar la prueba. Y muchas veces uno le dice, vaya y busque la prueba. Y ellos van y buscan y se dan cuenta. Y muchas veces ya uno sabe que el robo es seguro. Entonces, ahí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sencillamente se le dice, mire, desde enero para acá, su consumo de él son 3,000 y se le subió, se le elevó a 7,000. Vamos a sumar esos 4,000 de enero para acá y usted tiene que devolverle eso a esa persona. Muchos lo hacen, otros no. Cuando no lo hacen, entonces judicializamos el proceso y nos vamos a los tribunales y ahí entonces tienen que pagarle a ese ciudadano. Claro. Pero en esos casos, señor magistrado, el vecino que le roba al otro vecino, ¿cómo es el ánimo? Porque normalmente el vecino que va a denunciar se dirige a la instancia probablemente que no debe. Quizá le da temor acercarse al Pegase. En esos casos, el ánimo que puede tener el ciudadano que quiere denunciar, Pero ¿se ve? ¿el ladrón o el otro? No, El afectado. El afectado. Porque a lo mejor son muy cercanos y no quiere generarle un problema, Temor. pero tampoco quiere que le sigan Perfecto, robando. perfecto. Muchas veces va con mucho cuidado. Recuerden que son vecinos. Claro. Y entonces él va y dice, yo creo que Exacto. está pasando tal cosa. Eso se ve mucho. Y miren una de las pruebas del conocedor de las cosas, que la ley debe ser más fuerte para ese tipo de personas. ¿Cómo le llaman esos bloques donde hay muchos Paneles. Esos paneles. A veces van personas y dicen, yo no estoy entendiendo por qué a mí me está llegando la energía de esta forma. Entonces, cuando vamos y hacemos el levantamiento, entramos a los paneles, nos damos cuenta que probablemente el vecino de arriba o de abajo o del lado se ha conectado de él y el de él lo desconecta, no está consumiendo. Ahí entra en un raciocinio de torpeza, porque déjalo consumiendo una parte. Entonces ahí No se haga ayudo. no se haga ayudo. Claro. Entonces ahí nos damos cuenta de que, y fíjenselo ahí, no lo hago yo, no lo hace Pedro, no lo hace Juan, lo hace una persona preparada. Y bueno, vamos a ver cuál es la brigada que está cometiendo esto, o cuál es el electricista del barrio que conoce eso. Entonces hacemos el mismo procedimiento y ustedes dicen, ¿y cómo ustedes se dan cuenta ya? Sencillamente, tan sencillo como desconectándole el cable a quien se lo está robando. Y ahí se le va la energía completa a Pedro. Ya por era Pedro que te estaba consumiendo. Y ahí viene entonces y lo conciliamos. La gran mayoría se concilia porque la persona que está sustrayendo la energía ahí no encuentra dónde poner la cara. Porque te descubrimos, ¿verdad? Y entonces, bueno, miren, fue alguien que vino a arreglarme mi energía y yo no me di cuenta que se conectó. Claro. Ay, no te diste cuenta. Exacto. Y te está llegando la energía de 200 pesos cuando te llegaban de 5,000 y no te diste cuenta. No, que tú le estás robando a tu vecino. Así es. Ya. Escúchame, déjame ¿sí? decir algo ahí con esa última parte del magistrado, que es importante que el pueblo se entere. Muchas veces hay suministro, hay clientes que están facturando una cantidad de energía X y de repente le baja, así como decía el magistrado, le baja y no dicen nada. De acuerdo a la normativa vigente, cuando usted tiene un consumo establecido, conocido ya, y le baja o le sube,
Si le sube, usted va rápidamente a reclamar. Ok. Claro. Pero cuando le baja regularmente no quiere No ir a va. reclamar. Y es todo lo contrario. Es verdad. Debe de ir, porque cualquier situación en que se pueda detectar en su suministro, entonces va a haber intencionalidad de usted. Ujú. Y puede el apegarse, levantar el acta, porque usted, de acuerdo a la normativa vigente, no No, denunció la irregularidad que sí se es. presentó. Y eso lo hace responsable de la acción que se pueda encontrar ahí. Muy Muy interesante el punto, claro, porque, claro, uno pensaría, me está beneficiando, Sí, estoy no, pagando no, menos, ¿por qué tendría que ir a decir y no. que me vengan a cobrar más, verdad? Si no me sobra el dinero. Sí, pero sin embargo no se percatan No. que así como miden la subida, también la bajada la vemos. Debe, Entonces claro. Sí. hay que ser un poquito Consciente. Claro, exacto. claro. Sí. Porque estamos viendo las dos vertientes. Oh, Sí, te llegó un sí. poquito más bajito, Mira, está bien, yo no sí. lavé tanto este En- mes. En No, ese mismo pero- sentido, escúcheme, en ese mismo sentido también, queremos orientar a todas las personas con respecto a las reclamaciones. Para usted reclamar algo, tiene que tener conocimiento de lo que usted va a reclamar. Ujú. Ah, me llegó la factura muy elevada, voy a reclamar así ciegamente. No, primeramente vea su medidor, vea si la lectura que le facturaron coincide con la que está en la factura, entonces usted puede ir con razonamiento a reclamar, mira, esa no es la lectura que tiene el medidor, hay un error aquí. Ujú. Usted tiene ya precisión de lo que usted va a reclamar, pero reclamar, Sí. porque son ladrones, ya, mira, no, espérate. Yo recomiendo a toda persona que vaya a reclamar, primeramente, verifique su medidor. Observe si hay alguna persona que está conectada a usted, primeramente. Observe su lectura, si coincide con la que está en la factura, y si de coincidir con la que está en la factura y no observar ningún tipo de conexión a su medidor, entonces vaya a reclamar. Pero antes, no ciegamente, alegremente así, Sin no es hacer bueno ninguna que vaya, evaluación previa. porque va a perder su tiempo muchas veces. Claro. Ya. Mira, es importante que la población sepa lo siguiente. La denuncia de tercero, por lo general, y yo le doy la razón a las EDE, es una parte desinteresada. Una denuncia de tercero no tiene que ver nada con las EDE. Sin embargo, es importante que eso no lo diluciden en los lugares de los hechos. O sea, no entren en discusión con un vecino, no comiencen a decirse cosas Total. inadecuadas, porque entonces de un fraude eléctrico ahorita podemos terminar en uno a 30 años y otro Esperemos que Claro. no, a 30 ¿verdad? años preso y otro que no va a aparecer jamás porque está muerto, Ujú. porque lo mataron con una discusión. No, váyase a la pegase Claro. y plantee la situación. Ahí se le dan las atenciones del lugar, ahí le entregamos ese brochure que le indica todo. Lo que queremos entonces es evitar eso. Por eso, cuando en la Procuraduría General de la República nos tocan el tema eléctrico, dicen, préstenle atención a la denuncia de terceros, porque eso nos evitan golpes y heridas, enemigueza en el barrio, muerte y todo por el estilo. O sea, usted siente que su vecino y ya descubrió, le está robando energía, le está sustrayendo energía, vaya a la pegase, que nosotros resolvemos el problema. Sin duda, un plato fuerte y la necesidad de que podamos hablar de este tema del fraude, porque creo que así como nosotras, ¿verdad, Dayana? Que nos han sorprendido algunas informaciones que ustedes nos comparten, de seguro que mucha gente que está detrás de cámara también se sorprende porque hay cosas que no conocíamos y qué bueno que tenemos a los expertos con nosotros. Y sobre esa necesidad de que la población conozca y esté sensibilizada, yo me pregunto, hay un sector de la población que revise de gran interés porque es una pata de la mesa bastante determinante para que cualquier lucha contra el fraude pueda tener una meta de éxito. Y en este caso me refiero a los jueces. ¿Qué tan sensibilizados están en nuestro sistema judicial, en este caso los jueces, para entender que el fraude eléctrico no es como nos lo contaron hace muchos años atrás, de que, bueno, tú te robas la energía porque es un bien de todos, eso es público, y entonces no es un criminal el que se roba la luz.
los jueces ya lo están viendo y se está aplicando, dándole cumplimiento a ese mandato de la ley, a que la luz no debe ser hurtada, como dice el magistrado, para decirlo bonito, ¿verdad? Sí, hurtada. Fíjate que eso es una de las cosas que nosotros debemos sentirnos hasta cierto punto satisfechos. Porque posiblemente antes, cuando tú le hablabas a un juez, a una jueza, tú ibas a un tribunal y expresabas una situación, posiblemente ese juez o esa jueza, como humano y como ciudadano, lo primero que podía pensar es: aquí vienen los que me maltratan con el precio o lo que fuera de la energía. Yo pienso que los jueces y las juezas han ido creando conciencia. Ustedes saben que nosotros hemos estado muchas veces en los tribunales, y en una ocasión estoy en un tribunal. Después que nos hemos constituido, nosotros le decimos: magistrada, ya las partes estamos de acuerdo, vamos a aplazar esta audiencia para ir a conciliar. El señor, vamos a llegar a un acuerdo y vas a pagar. Esa magistrada dijo: ok, miren qué bien, de lo que me toman a mí, ayuden a ese pobre ciudadano. Digo, bueno. Después ella me llama y voy al letrado y me dice: magistrado, lo que yo quise decir es, de lo que me roban a mí, que le den a él. Después yo seguí yendo a ese tribunal y la magistrada fue creando conciencia. Y en una ocasión me dijo: ¿usted sabía que a mí se me está mejorando la situación de la energía? Porque todo va a entender que cambiaron la persona que iba a leer mi medidor y ya yo estoy conforme con eso. A los jueces lo que hay que entender es que los jueces saben que estamos ante lo que se llama justicia rogada, y que yo debo de, como Ministerio Público de la Pegase, demostrar que Pedro o que Juan se están sustrayendo la energía. Y de acuerdo a lo que establece la ley, ella misma dice que el acta de fraude es el elemento sine qua non para usted probar en los tribunales el fraude. Si a usted le presentan un acta de fraude, eso no es inventado. Entonces, ese juez o esa jueza debe de entender que si pasamos por acto el hurto o el robo de energía, estamos afectando a los más necesitados. Y desde esa óptica, dejamos de castigar ese régimen de consecuencias que la ley establece, que va inclusive desde 3 días hasta 10, pero también va desde 3 días hasta 3 años de prisión. Cuando entonces vayamos creando ese nivel de conciencia en el juez, que dicho sea de paso, se está consiguiendo. Ustedes vieron que recientemente hay varias sentencias condenatorias, que eso era una utopía. ¿Qué te dice eso a ti? Que no solamente se está manejando la justicia rogada, sino que el juez, como ser humano y como ciudadano, está tomando conciencia de que es un mal que hay que castigarlo, pero con pruebas. Entonces yo pienso que nosotros como Pegase, como titular de la Pegase, entendemos que se está tomando terreno hacia ese espacio. Los jueces, nosotros por el momento no tenemos quejas, porque están haciendo las cosas apegadas a la ley y a las pruebas que se les presentan. Igual desde nuestra experiencia, la apertura que ha tenido el sistema judicial con nosotros como Edesur ha sido extremadamente de atenciones, dándonos apoyo, entendiendo los procesos. Cuando uno se acerca a través de diferentes casos que nos llegan, sentimos que ciertamente pueden ser viables. O sea,
vamos a tener una respuesta bajo el sentido de responsabilidad que a ellos les toca, que es dar una sentencia a favor o no a favor nuestro, ¿no? Pero nos sentimos seguros y creemos que sí, haciendo el trabajo nosotros como debemos de hacerlo, aunados, claro, con el criterio de la PEGASE y, por supuesto, instrumentando bien los expedientes, podemos lograr condenas favorables hacia Edesur. ¿Y esas condenas cuáles pueden ser, Solange? Bueno, yo siempre me quejo y lo he hablado varias veces con el magistrado porque yo entiendo que estas condenas es una prisiones, creo que no pasa... Pero es la ley que lo establece. Sí, es la ley, o sea, es la ley, pero eso es lo que comparto con el magistrado, que lo digo, o sea, es un año de prisión. No, 20 el cumplimiento, días. 20 días. Que debería ser más dura. Debería ser más duras. Claro. Pero no podemos pedir tanto. Yo creo que estamos en un proceso de renovación, estamos en un proceso de reestructuración, estamos tratando de agarrar, como dicen por ahí, el toro por los cuernos. Y creo que el trabajo en equipo se hace importante como lo hemos ido logrando, poco a poco. Claro. Porque son 25 años. O sea, no son 2 días. Es un trabajo que va caminando de la mano de fin de semana, de días, de trasnochos, pero sí con el esfuerzo de nuestras autoridades, con el esfuerzo de cada uno de los entes que pertenecen a Edesur y también a la PEGASE, por supuesto al mismo sistema judicial, podemos lograrlo. Y así se hace patria, es la única manera. Robert quería agregar algo. Miren, a veces yo me he puesto a pensar, ¿por qué esa difusión del fraude en República Dominicana? Y me he puesto a pensar y a sacar conclusión de que eso tiene un origen. En los tiempos de Balaguer, hacían edificaciones multifamiliares y le ponían la energía eléctrica, no le cobraban. Y se quedaban ellos utilizando la energía. Como que nada, antes la energía era barata. Bueno, pues el gobierno le pagaba la energía. A raíz de eso se fue difundiendo. Bueno, pues aquel no pagan, esa edificación no paga, pues yo tampoco voy a pagar. Y así se fue. Así se fue propagando ese tipo de concientización del fraude, de que eso no es nada a robar, la energía no es robo. Se normalizó. Sí. No, si la energía no es robo, eso es un bien que yo tengo que usar porque lo necesito y el gobierno tiene que dármelo. Ahí fue el error de Balaguer en esos tiempos, que le dio la facilidad o le dio la oportunidad a todos los que vivían en multifamiliares de tomar la energía gratis. Y eso hizo un gran daño a la población dominicana con tales fines de que en la situación en que estamos nosotros, que vemos la cantidad de fraude, como decía Marancini, como dijo el magistrado que quedó corto, y yo entiendo que sí, con la cantidad de fraude de otro tipo que se ejecutan. Y yo creo que tú me hiciste una pregunta ahorita referente de cuáles son los tipos de fraude que tienen mayor impacto. Yo no te contesté al respecto. Mira, en verdad, un tipo de fraude con relación a otro, no tiene un impacto distinto. No, porque lo que va a ocasionar que haya un impacto importante es la cantidad de energía involucrada en el fraude. Yo puedo levantar 2 actas de fraude por manipulación de medidor. En uno, bueno, se cobran, qué sé yo, 5,000 pesos, en otro se cobran 2 millones. ¿Cuál tiene más impacto? Donde había más carga, había más sustracción de energía, claro, había mayor energía recuperada. Por tanto, en el fraude en sí, con relación a otro fraude del mismo tipo, en realidad no hay mayor impacto en uno o en el otro, sino que está relacionado con la cantidad de energía que esté involucrada en uno o en el otro, o en otro tipo de fraude. Esa es la explicación que no te la di ahorita. Y ahora recordé que lo retomamos. Bueno, y yo voy a retomar la pregunta anterior para que a ver si el magistrado o Solange pueden darnos una idea de
esa conciencia que ustedes dicen que se ha despertado ya, por lo menos en quienes imparten justicia en este país, los jueces, si nos pueden dar a grosso modo, ¿no?, una idea de qué tantos casos que son judicializados y tienen una respuesta satisfactoria para Pegase o para las distribuidoras, en este caso, con cuántos llegamos a acuerdo o con cuánto se le impone una sanción, ya sea económica o sea penal. Sí, mira, si bien es cierto que estamos frente a un delito penal, no es menos cierto que tiene un carácter económico. Y desde esa óptica, nosotros preferimos conciliar un caso en vez de judicializarlo. Cuando te hablo en esos términos, hace poco yo vi una publicación que la CUE, o sea, el Consejo de las EDES, emitía de que en el primer trimestre del año se había hecho una recaudación de 102 millones de pesos. La gran mayoría de esas recaudaciones se hacen en base a la conciliación, porque eso es una de las partes que no hemos tocado nosotros aquí, y es importante que la población sepa que un proceso que tú vayas a durar 2 años en los tribunales, tú calculas, si tú debes 100 mil pesos, por ejemplo, dice, bueno, pero en 2 años yo voy a gastar más de eso en abogado. Entonces, lo que se hace es que creamos un estado de conciencia y se judicializa. La respuesta podría ser, lógicamente, se ha aumentado, se ha incrementado enormemente los casos judicializados y también los casos de conciliación. No sé si me doy a entender o tendría que repetir la pregunta. A ver si lo entendemos, ¿verdad? Se han aumentado los casos que llegan a judicializarse, pero al mismo tiempo también lo que llegan a conciliación, Sí, lo que se quedan en conciliación. Sí, claro que sí. Ambos factores, ambos casos se han incrementado considerablemente. Y en esa misma medida también la recaudación ha aumentado considerablemente. Como tú podrás ver, en la Pegase nosotros tenemos todos los días allá se concilia, pero todos los días también el número de procuradores que tenemos allá se hace insuficiente ante la mayoría de los casos que tenemos en los tribunales. Eso es muy diferente a cuando aparecía un caso en un tribunal. Y cuando la ley 125-01, la ley de electricidad, era una excepción en los tribunales, ahora se ha convertido en una regla. O sea, que nosotros hacemos actos de presencia producto a los trabajos que nosotros tenemos. Pero ¿qué trae eso como consecuencia? A lo mismo que decíamos hace poco. Se ha incrementado el número de fraudes, pero en esa misma proporción se ha incrementado el trabajo para perseguirlo, para castigarlo. El régimen de consecuencias es ahora mismo bastante amplio, yo entiendo, porque desde diversas vertientes podemos verlo. Con relación a las conciliaciones, se hacen constantemente. Como dice el magistrado, nosotros tratamos siempre de estar allí. La Gerencia de Asuntos Penales de Sur tiene un área en el cual se trabajan los abogados allí, tenemos una encargada que trabaja directamente con los fiscales en el aspecto de la conciliación. Siempre tratamos de conciliar ahí para no llevar a esos procesos que se hacen largos, tediosos, y también en el aspecto económico podrán saber qué tan importante económicamente serían. Y procesos que duran muchísimos años en los tribunales, que afectan directamente el bolsillo del usuario, ¿no? Solange, pero no solamente eso. La población tiene que saber que la Procuraduría para el Sistema Eléctrico tiene un departamento de prófugo y captura.
me di a entender. Cuando una persona entra en rebeldía, eso indica que no está cumpliendo con un proceso que se le lleva a cabo. Cuando una persona se judicializa, cuando una persona, un violador de esta ley se judicializa, ese departamento de prófugo y captura envía o esa orden de arresto o esa rebeldía a un departamento que tiene la Procuraduría y la propia policía. ¿Qué indica eso? Que cuando usted va a salir del país o va a entrar, usted Genera una alerta. genera una alerta y ya usted lo arrestan, ahí perdió usted el vuelo, ahí perdió usted todo lo que tenía programado y nos lo llevan a la Pegase. Entonces, a esperar, si es que en rebeldía que está, a que nosotros entonces lo llevemos al tribunal y levantemos su rebeldía y reiniciemos un proceso. Óigame. A Edesur le conviene que todos viajen. Óigame, ciudadano. Es crucial. Eso se está dando muy, pero muy frecuente, porque anteriormente probablemente una gente entraba en rebeldía y bueno, ahí está ese expediente. Pero nosotros tenemos un departamento que genera una alerta y ahorita nos llaman que aquí tienen un preso de Pegase. Así es que tan sencillo como eso, como a una gente, por ejemplo, le ponen una multa de tránsito y ahorita se genera una situación, en Pegase se le genera peor, porque ya tiene una alerta y usted no va a poder viajar, usted no va a poder ir al banco a coger prestado y muchísimas cosas que se le cierran. Entonces, si eso no es necesario, usted va a la Pegase y dice, yo tengo una situación y quiero cumplir. Bueno, magistrado, la conversación está súper interesante. Yo sigo con ganas de seguir hablando, de conocer más, pero se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Espero que haya una segunda etapa de esta. Esperemos que haya una segunda, porque creo que quedaron muchos temas pendientes todavía que debemos seguir debatiendo y seguir llevándole información a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar y de no cometer fraude eléctrico, porque no es un regalo, la luz no es un servicio que nos heredaron nuestros padres, es un bien que es privado y si lo usamos tenemos que pagarlo. Y reiterar una de esas frases que estamos por estos días utilizando, ¿no? Bueno, denunciar el fraude es iluminar el país, sin duda es así. Sí. Y qué bueno que hoy nos acompañó tan buena compañía, valga la redundancia. Reiteramos para los que no nos habían visto desde el inicio, que estuvimos conversando con José Aníbal Carela, quien es procurador de la Procuraduría Especializada General Adjunta para el Sistema Eléctrico, Pegase. También nos acompañó Solange Reyes Guzmán, quien es nuestra gerente de asuntos penales de Edesur, y Bartolo Robel, coordinador de seguimiento y control de fraude de Edesur. Dayana, ¿alguna palabra final? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima, nos vemos en el nuevo episodio de Edesur el Podcast. Gracias. Bye. Bye. Bye.